Yo nací en Cali, Cali, Valle del Cauca. Mi infancia fue un poco triste por la cual de que soy de una familia disfuncional. Me he criado con mi papá y mis abuelas. Mi abuela hace un año ha fallecido, por la cual he estado acá en el centro hace 3 años y medio. De mi papá somos 4 hermanos, por la cual yo soy la mayor de los 4. Iba a la escuela, me iba siempre, me iba del colegio. Mi papá siempre me buscaba, me iba de la casa de mi papá. No tenía mucho apoyo de mi papá ni de mi mamá y no tenía que comer y decidí por mi propia cuenta vender lo que es coca, marihuana y pasta. Mis papás eran separados, todo eso a mí me afectó porque eran separados. Me dejaron a los 5 años, me dejaron en la casa de mi abuela. Yo comenzaba a robar, por la cual yo comencé a pagar un arriendo, o sea, vivía en una casa con una compañera que con ella yo caía acá en el centro y pagábamos un arriendo mensual. Entre las dos nos íbamos a robar, llegábamos, nos dijeron que para que lleváramos droga a Chile. Ella me dijo, yo le dije, ya, dale. Yo quería explorar, como todo adolescente en su locura, pues, quiere explorar todo. Yo le dije, ya, dale, vamos. Y por la cual yo le dije, vámonos, nos fuimos, nos cogieron en carpita el 1 de marzo del 2019. Yo le dije a ella, ya perdimos, y ella me dijo, no, pero ¿cómo es posible? Ya perdimos, le dije. 3 años estuve vendiendo y me chaparon en mi casa. Ya tenía seguimiento, reventaron mi casa y me encontraron y me llevaron para Maranguita. Maranguita fue un poco duro, no ves a tus padres, no tienes el privilegio de respirar aire puro. Me gustaba salir a las discotecas. A los 10 años comencé a ejercer mi negocio de drogas. Comencé a traficarlo por kilos hasta que llegó un punto donde me detenieron, caí, me soltaron, les pagué 3.000 soles a los tombos, me soltaron y volví y seguí a hacer lo mismo, pasta básica, coca y marihuana. Me traía por kilos, como 8 o 10 kilos, traficaba. Ya los dealers venían a hacerme a veces la hora. Me decían, oh, mana, juégate la vida con esto. Y me jugaba la vida. Me pagaban 3.000, 5.000 soles por jugarme la vida. Y me pagaban bien, sí. Los metía. Les pagaba los tomos su plata. Les pagaba 1.000 soles a cada tomo para que pudiera pasar al delegado adentro. Y le hacía pasar. Y me decían, ¿cómo puedes hacer eso, mana? Tú sí, me dejas bien, mana. Te juegas la vida bien, mana. Está bien. Siempre te voy a contratar, mana, me decían. Porque me dejas bien, me decían. Estar privado de su libertad es muy feo, porque acá es donde tú te das de cuenta de que te hace falta tu mamá, te hace falta tu papá, te hace falta tu tía, hasta tu perro, que es lo más mínimo que puedes tener en la vida, de verdad. Y acá hasta me hace falta hasta mi gatito, de verdad. Y estar privado de su libertad es horrible. Hay personas de que están en la calle y están más presos que nosotras que estamos acá. Yo creo que el nuevo Código de Responsabilidad Penal del adolescente prevé varias salidas alternativas, ¿no? Y yo creo que deberían utilizarse, ¿no? Deberían utilizarse. Están la remisión, ¿no? La remisión, el juez no sentencia, ya no continúa el proceso, suspende el proceso si considera que, ¿no?, que digamos, la infracción es menor, que no hay tampoco un historial complicado del adolescente, ¿no?, respecto al hecho en materia de investigación.
Así como la remisión hay otras medidas alternativas al proceso, que deberían utilizarse, sí, pero a veces hace falta, digamos, la especialidad de tanto de los abogados, ¿ya?, como del propio Ministerio Público que ve normalmente procesos de adultos, ¿no? Le cae por ahí un adolescente al mes y entonces no aplica todo lo que se podría aplicar, ¿no? Y es más, digamos que piden sanciones desproporcionadas, ¿no? Desproporcionadas, que a veces no sé, o sea, parece que estuvieran viendo otro caso, ¿no? Pero si uno ve el caso del expediente del adolescente, ¿no?, verifica que, bueno, hay apoyo familiar, incluso está la mamá, tiene una casa, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a internar? En el caso de mujeres, peor todavía, porque nosotros en el Perú tenemos un centro de rehabilitación de mujeres, ¿no? Si comete la infracción en Iquitos, te la van a traer a Lima, la vas a desarraigar de su familia. No, o sea, no va a tener esas visitas que por lo menos le puede dar fortaleza a la niña, ¿no? O al adolescente en este caso. En realidad, en este trabajo, la reinserción tiene que ver mucho con oportunidades, ¿no? Si no logramos abrir esas oportunidades, no vamos a conseguir mucho. Hemos tenido muchachos que están caminando bastante bien, ¿no? Se están comprometidos, a pesar de las dificultades que tienen, ¿ah? Yo tengo un muchacho que falleció su mamá, falleció su papá por COVID, ¿no? Entonces solo, ¿no? Se refugió un poco en su pareja, ¿no? Tratamos de darle todo, digamos, el apoyo emocional para que camine, ¿no? Él salía también de Maranga. Y bueno, la cosa es que estaba caminando relativamente bien, buscaba trabajo y salían los antecedentes. Y un adolescente, cuando comete una infracción, se supone que no tiene que salir los antecedentes, no debería. El sistema lamentablemente permite que esta información se filtre, ¿no? Y las empresas grandes y medianas tienen la información, no deberían tenerla. Y así como ese caso, tenemos varios muchachos que llegan ya, sobre todo nos pasa con empresas medianas y grandes. Cuando son chicas no se enteran, entonces hay filtración. En esas empresas medianas o grandes, cuando ya pasaron todas las etapas, al final cuando están en la entrevista le dicen, sabes que tú tienes una denuncia, no puedes estar acá, ¿no? Y el muchacho se frustra, pues, porque no es una vez, le pasa 1, 2, 3 veces y ya no... ¿Cómo avanza? El propio sistema le pone una traba. Y eso pues nos dificulta nuestra labor, ¿no? Otro es que la población misma, ¿no? O sea, piensa que un adolescente infractor siempre va a cometer la infracción. Eso lo piensan incluso nuestras mismas autoridades, ¿sabes? Cuando vamos, digamos, a hacer actividades en la municipalidad o nos vamos al ministerio, conversamos y nos dicen, oye, van a venir todos con policías, ¿no? Es que no requiere venir con policías. O sea, cuando hacemos una actividad en cualquier otra entidad, pues, lo hacemos con adolescentes que ya han avanzado en su tratamiento, ¿no? Que están avanzando bastante bien. Y eso no lo visualizan, eso no lo ven, ¿no? Nosotros tratamos de hacer estas campañas informativas, ¿no? Con la psicóloga, la trabajadora social, vamos a colegios, vamos a entidades públicas para tratar de explicar y a ver si podemos cambiar un poco la forma de pensar que tenemos en su mayoría acá los peruanos, ¿no? Que ya prácticamente le han puesto ya una cruz a los muchachos, ¿no? O sea, que él es infractor y va a ser así para siempre, ¿no? Y ese es un tema. Entonces, para abrir las oportunidades laborales o las oportunidades educativas, ¿ya? Necesitamos pues, que justo los que nos vayan a apoyar estén comprometidos en eso también, ¿no? Y en eso estamos, eso es una tarea ardua, ¿no? Porque, como mencionaba hace un momento, en el Perú la informalidad es bastante elevada, ¿no? Y para los adolescentes, jóvenes, que hacen bien las cosas, de por sí ya es complicado a veces acceder a un trabajo formal. Imagínense para un adolescente que ha cometido una infracción, ¿no? Que tiene esta traba que a veces de filtración de información, ¿no? O que por ahí se ha enterado alguien que cometió una infracción y le pone, pues, ya lo estigmatiza, ¿no? Y contra eso nos enfrentamos, ¿no? Y eso no es un trabajo fácil. Presentamos oficios, no nos atienden, nos dicen no, infractores no. ¿Qué tal si le doy una oportunidad y roban, o hacen eso, hacen lo otro? Entonces nos cierran las puertas, nos cierran las puertas, nos cierran las puertas. Pero no, pues no podemos darnos por vencidos, ¿no? Y continuamos, ¿no? Si uno nos cierra, por ahí otro nos abrirá las puertas, ¿no?